año de 1777. Estas tierras las compra este hombre español conocido como Manuel López y Pinillos. Él tenía pues la idea de poder comprar estas tierras. Él compra las tierras por 10.000 dulones de oro. Era una moneda española y cada dulón de oro significaba una hectárea de tierras de cultivo. El lugar tenía tierras, todo lo que es el Valle de Chalco y lo que es esta zona, San Martín, Texmelucan, 10.000 hectáreas de tierras de cultivo que tenía este lugar. ¿Qué se cultivaba en el lugar, en la zona? Pues era frijol, avena, trigo, sorgo, maíz, chile poblano, chile mulato, lenteja, entre ciertas especies. Pero amigos, realmente, ¿quiénes son las personas que quedan a cargo de este lugar en aquellos tiempos? En aquellos tiempos eran conocidos como marquesados. ¿Por qué eran marquesados? Eran títulos nobiliarios que recibían únicamente damas. Los caballeros no podían recibir el título de marquesados. ¿Por qué motivo el caballero no podía hacerlo de esta manera? Miren, cuando llegaban los caballeros, las enamoraban, se casaban con ellas, ya que habían casado con ellas, la confianza que ellas tenían hacia ellos, entregaban sus bienes, sus riquezas a ellos, ya que ellos tenían esto en su poder, dejaban pasar 2, 3, hasta 5 años. En ese tiempo ellos tenían que ver la forma de cómo poderlas matar para poderse quedar con los bienes, con las riquezas de las mismas. En aquellos tiempos se le conocía como cazafortunas a los caballeros, porque lo hacían de esta manera. Pero cuando llega el rey Carlos III de España, él se da cuenta de toda la situación y él es el que decide otorgar estos títulos de marquesados. Que esto lo hacen pues para protegerlas principalmente a ellas y posteriormente las riquezas que ellas tenían. Cuando alguna marquesa llegaba a fallecer del lugar, de la zona, ¿qué es lo que pasaba con el esposo, con el viudo? Ellos quedaban totalmente en la calle sin ningún peso en la bolsa. Esta es la idea de realizar estos títulos de marquesados en aquellos. ¿Quiénes eran las marquesas del lugar? María Soledad, la esposa del señor Manuel López y Pinillos, María Antonieta y María Josefa de Zabalza. Ellas son las marquesas principales de este lugar. El día que María Soledad decide entregar este título a su hija María Antonieta, ella queda de cargo de estas tierras de cultivo. En aquellos tiempos, cuando ella hereda estas 10.000 hectáreas, pues ella tenía su pareja, tenía su esposo, pero en cierto determinado tiempo llega a fallecer el esposo de ella. Ella tenía que realizar un evento precisamente en lo que era los jardines del Hotel Misión. En esa parte, en ese evento, llega este otro personaje conocido pues como Tomás Gilo, de origen inglés. Él venía de la ciudad de Liverpool. Don Tomás Gilo tenía su casa de descanso en la Ciudad de México, lo que es entre Isabel la Católica y 5 de Mayo. En la actualidad hay un hotel conocido como Gilo, que es uno de los hoteles más viejos de la Ciudad de México. En ese lugar, amigos, realmente había una relojería de la marca Roskell donde trabajaba don Tomás Gilo. En este evento, cuando él llega a este lugar con la finalidad de poderse casar con ella y tener pues riquezas, don Tomás Gilo, donde abunda o donde hay demasiado lodo, eso es lo que significa Chautla. Pero la hacienda en aquellos tiempos era conocida como San Antonio de Chiautla, que es el nombre original. Chiautla, de la palabra náhuatl, igual significa lugar pantanoso o lugar donde emana el agua. El día que se hace el registro de haciendas, por error le llegan a quitar la I a este nombre. Por eso queda de esta manera como Chautla. Así es, esa es la diferencia y esas son el significado de estas dos palabras. Ya teniendo esta parte en este lugar, pues el lugar, la zona que se encuentra de este lado se encontraba pantanosa, fangosa, traen los árboles y los árboles los siembran. Este árbol absorbe 20 litros de agua diarios. El árbol es el que se encarga de secar el terreno en su totalidad. Así es,
Esta es la idea de poder traer estos árboles a este lugar, a esta zona. La otra idea de ellos, que decían que cuando llegaban virus, epidemias, gripes, entre ciertas variantes, ellos decían que el árbol absorbía o eliminaba los virus. Cuando el árbol no funciona de esta manera, sino el mentol que despide este árbol nos ayuda a formar una barra bacteriológica. ¿Para qué? Para que no pase, no penetre. Este lugar igual, amigos, contaba con lo que era pues cárcel de hombres y cárcel de mujeres. En aquellos tiempos no eran conocidas como cárceles. Los nombres originales de estas cárceles eran conocidas pues como calabozos o como mazmorras. ¿Por qué calabozos? Porque todo era subterráneo. ¿Por qué eran conocidas como mazmorras? Porque realmente metían a las personas de corta estatura o de corta edad. Y en este tipo de cárceles les castigaban. ¿Cómo era su castigo de los esclavos de este lugar? En aquellos tiempos el castigo de ellos era una gota de agua. ¿Qué es la gota de agua? Una gota de agua en la cabeza día y noche hasta que les perforaba el cráneo. Morían los esclavos dentro de lo que era este tipo de cárceles. Esto contaba con lo que era su propia estación de tren, su propio tren. Tenía un ramaje de vías, todo lo que es Oaxaca, Veracruz, donde se distribuía todo lo que se cultivaba en este lugar, en esta zona. Después de ahí, la idea es de poder implementar lo que eran conocidas como tiendas de raya. ¿Por qué? Tiendas de raya y cómo trabajaban realmente estas tiendas de raya. Miren, cuando llegaban los esclavos pedían herramienta de trabajo, decían la herramienta de ejemplo dice te cuesta 100 pesos más el impuesto. La idea de las tiendas de raya era endeudar lo más que se pudiera al esclavo. Y las deudas, amigos, no quedaban solamente con una sola persona. Iban pasando de generación en generación. En esas tiendas de raya, cuando ellos querían herramienta de trabajo, querían frijol, pues ahí mismo dejaban todo lo que ellos generaban en ese lugar, ahí mismo lo dejaban. Pero ¿por qué es más conocida como tienda de raya? Porque al esclavo le daban una hoja que iba especificado el nombre del esclavo, la herramienta que ellos llevaban, en qué tiempo tenían que pagar. Pero al final de esta hoja, lo que nosotros conocemos actualmente, que es una firma, para ellos no era de esa manera. Para ellos era pues una raya. ¿Por qué una raya, amigos? Porque el esclavo no sabía leer, no sabía escribir y así los comprometían a estar esclavizados. Y estas deudas, amigos, no quedaban solamente con una sola persona, iban pasando de generación tras generación. Esta, para empezar, es conocida como torre de vigilancia. Pero amigos, normalmente una torre de vigilancia no eran cuadradas, ¿verdad? Eran redondas. Esta, ¿por qué es de esta manera? Porque realmente toma el nombre original de Torrejona. Ese es el nombre original. Podemos ver, está levantada y con tabique rojo. ¿Cómo le hacían en aquellos tiempos para pegar el tabique rojo si ellos no conocían el cemento, lo que es actualmente? ¿Cómo le hacían para pegar ese tabique rojo? Para empezar, amigos, era arena y cal viva. ¿Por qué se les menciona que era cal viva? Porque era cal en piedra. La cal en piedra tenían que depositarla en agua para deshacerla. Vamos bajando a mano izquierda, donde veamos que la arenita se mueve, es a donde está fluyendo el agua que viene de los manantiales. Son 17 manantiales los más visibles, no contando todo lo que está dentro de lo que es la maleza, pero realmente tenemos arriba de 17 manantiales en el lugar, en la zona. Esa agua es la que alimenta lo que es la laguna. Esta es la agua que yo les había comentado que se puede tomar, se puede beber. Esta agua tiene el sabor muy diferente al agua embotellada. Esta agua es como si la pusieran como que en una olla de barro y toma ese sabor como a arenita, como a tierra, algo así. Y está muy, muy rica el agua. Recuerden que cuando eran pequeños, ¿qué es lo que hacían? Se comían la tierra de las casas, ¿no? De los adobes. Así es. ¿A qué te digo que no, sí?
Ok, miren, vamos a continuar. Cuando los albaceas llegan por segunda vez a este lugar, don Tomás Gilo estaba disponible para retirarse del lugar de la zona. Pero los albaceas ya vienen con la idea de decir, mira, don Tomás Gilo ha pedido 6 meses, él se va a apropiar de ciertas tierras de este lugar. Vamos a llegar y lo vamos a retirar a golpes. Llegaron, don Tomás Gilo ya sale para retirarse de este lugar por su propia voluntad y le empiezan a golpear a don Tomás Gilo. Cuando le empiezan a golpear a don Tomás Gilo y le estaban haciendo de esta manera, ¿qué es lo que pasa? La marquesa, amigos, había ido a sus terrenos a ver cómo iban sus cultivos. Pero cuando ella llega y se da cuenta que le estaban golpeando, les dice a los albaceas que don Tomás Gilo no le podían golpear de esa manera, que él se iba a retirar por sus propios medios. Pero la marquesa les hace el comentario, dice, mira, yo soy la dueña de este lugar, yo decido quién se puede quedar y quién se puede retirar. Dice, por lo tanto, don Tomás Gilo se queda nuevamente en este lugar. ¿Por qué se tenía que quedar? Porque ella decía estar enamorada de él y se casa con él. En aquellos tiempos, don Tomás Gilo tenía la edad de 45 años. Muy joven don Tomás Gilo. La marquesa María en aquellos tiempos eran muy jóvenes a esa edad. ¿Sí es? Imagínense a don Tomás Gilo alto, robusto, ojos azules. Sí, todas las mujeres estaban ahí detrás de él. Así es. Y pues miren, cuando se casan, cuando lo hace de esta manera, que ella dice que se quería casar con él, y pues dice don Tomás Gilo, pues si ella quiere y yo me dejo, pues ni modo decir que no. Ok, amigos. No, 16 años. Cuando ella decide casarse con don Tomás Gilo. Pero ¿qué creen, amigos? Que la marquesa se casa con don Tomás Gilo. Era lógico. Ella no estaba enamorada de él. Ella necesitaba tener un caballero al frente quien la respaldara de los bienes, las riquezas que ella tenía, y le servía como una protección. ¿Para qué, amigos? Para que no le hiciera ningún tipo de daño. El otro administrador de este lugar, ¿quién fue? Gregorio Eulogio Gilo y Zabalza. Cuando Gregorio tenía la edad de 10 años, don Tomás Gilo decide secuestrar a su propio hijo. Así es. Se lo llevó a Europa a estudiar 16 idiomas de Gregorio. Después de ahí, elige otra carrera que es llevada a Roma al Vaticano. Estando en ese lugar, él decide tomar la vocación de sacerdote. En ese lugar le decían Monseñor Gilo. Para don Tomás Gilo era una oportunidad muy perfecta. Le dice, tú quieres ver a tu hijo, pero con una sola condición. Sé qué es lo que quieres de mí. Sé, dame tus bienes, tus riquezas que tú tienes a mí como único heredero. Y como ya habían cambiado ciertas leyes, él ya podía heredar, amigos. Entonces hacen el intercambio. La marquesa entrega los bienes y las riquezas al como único heredero. Don Tomás Gilo prepara todo. La marquesa realiza un viaje hacia Cuba. En Cuba iba a tener el encuentro con su hijo. Pero en el buque que ella realiza este viaje, híjoles, amigos, pasó algo muy feo. Que la marquesa se contamina de tifoidea y muere la marquesa. Pero, amigos, la marquesa no muere por la tifoidea. Mismo don Tomás Gilo manda a ciertas personas que la maten para él tomar todo el poder de todo este lugar. Así es. Él, cegado por la ambición, la mata, queda con las 10.000 hectáreas de tierras de cultivo. Y él dice, mira, tengo 10.000 hectáreas, dice, pero para mí no es nada. Él se va, abandona este lugar y comete fraudes, delitos, para tener más tierras de cultivo para este lugar. Y en aquel tiempo que queda abandonado este lugar, llega a generar deudas. ¿Cómo le hace él para poder pagar todas estas deudas? Pues él se ve en la necesidad y él vende cierta cantidad de bienes, de riquezas de este lugar. ¿Para qué? Para dejar estable este lugar. Ya que queda estable este lugar, pues llega una familia con el tiempo de la Ciudad de México y le dice a don Tomás, mira, venimos de la Ciudad de México y allá se escuchan rumores que van a venir a este lugar para matarte por los delitos y fraudes que tú has cometido. Dice, lo que tú te mereces es la muerte. Viéndolo de esta situación, amigos, don Tomás Gilo decide dejar los bienes, las riquezas
a manos de su hijo Monseñor Gilo, y él decide salir huyendo de este lugar hacia la ciudad de Oaxaca. Allá tenía amigos que sabía que le iban a proteger, pero el error de don Tomás Gilo que él decide tomar el propio tren que tenía este mismo lugar. Y cuando el tren iba entrando a esta misma ciudad y que sabía que ya estaban muy cerca para alcanzarlo, para matarlo, decide dar la orden de que diera todo que daba la maquinaria para que no lo mataran, pero entrando justamente a Oaxaca, ¿qué es lo que pasó? Se descarrila el tren y muere don Tomás Gilo. Él muere a los 96 años de edad. Y él es sepultado en la capilla que se encuentra lo que era el Hotel Misión. Queda como único heredero su hijo. Él llega y dice, mira, yo tengo bienes, dice, tengo riquezas, dice, ¿cómo podré levantar nuevamente este lugar? Pues él no tenía ninguna idea de cómo hacerlo. Él se va a Inglaterra, busca a los mejores 4 profesores que se encontraban en ese lugar para que ellos llegaran y fueran los encargados de este lugar. Pero realmente los profesores, amigos, no querían realizar el viaje a este lugar. ¿Por qué? Porque era demasiado lejos para llegar a la zona. Monseñor Gilo hace otra propuesta. Dice, mira, yo te pago lo que tú me pidas, van a vivir como reyes, no les va a hacer falta nada. Viéndolo de esta situación, ellos deciden aceptar el trabajo en este lugar. Monseñor Gilo de Inglaterra trae los planos del castillo que se encuentra aquí en la laguna. El castillo se termina de construir en el año de 1898. Los profesores que llegan a este lugar son los que habitaban el castillo. Planta baja era biblioteca, planta de en medio el dormitorio de profesores y tercera planta salón de baile. Atrás del castillo una escuela agrícola, que en la escuela agrícola les traían técnicas nuevas de cultivo, fertilizantes, tractores, plantas textiles, desgranadoras, empacadoras, entre ciertas maquinarias. El apellido de los profesores aún hasta la fecha del día de hoy es muy conocido. Y no son Martínez, no son Gutiérrez, no son López, no amigos. Ellos son Hernández, dice. No son de estos apellidos, ellos son del apellido McCormick. Estos ingenieros agrónomos que llegan a este lugar. Ellos son los que habitaban este castillo. Otra de las personas que tuvo que ver mucho en este lugar en aquellos tiempos fue Porfirio Díaz Mori. Porfirio Díaz Mori trae inversionistas extranjeros a este lugar para hacer negocios con todo lo que se cultivaba en este lugar. Después de 1887, están 10 años aquí, deciden abandonar el lugar. ¿Quién queda a cargo de estas tierras de cultivo? En aquellos tiempos fue Domingo Arenas, un revolucionario. Él ocupa esta hacienda como un cuartel militar. Domingo Arenas se encarga de repartir otra cantidad de bienes, de riquezas de la zona a los esclavos del lugar. ¿Para qué? Para que ellos ya no dependieran del lugar, sino ellos ya tuvieran sus propios ingresos. Esta es la idea de Domingo Arenas. Cuando llega la revolución a este lugar, Domingo Arenas tenía que continuar, seguir adelante, y atrás de él pues venía lo que era el 8º batallón. Ellos deciden terminar con el resto de bienes que tenía la zona. De las 10.000 hectáreas de tierras de cultivo que tenía este lugar, ahora en la actualidad, este lugar cuenta con lo que son 60 hectáreas. Pues prácticamente nada de lo que tenía este lugar. Queda abandonado el lugar y llega este gobernador de Puebla, Aarón Merino Fernández, en el año de 1938, y él ocupa esta hacienda como casa de campo por 16 años. Se la expropian y es cuando la dejan como patrimonio del estado de Puebla. Un aproximadamente de 47 años abierto a lo que es el turismo dentro de lo que es este lugar. ¿Qué pasa con Monseñor Gilo? Él regresa en el año de 1910, pero no precisamente a esas tierras. Él se va hacia la ciudad de Oaxaca y él queda de cargo de lo que es la capilla de Santo Domingo. Él la termina de construir, como se encuentra actualmente, que toda está forrada con oro. Él muere y es sepultado en ese mismo lugar. Muy bien, amigos, esto es parte de la historia de este lugar. Rodando con el barco.